Más cuestiones. La Unión Europea avanza en una legislación sobre la inteligencia artificial. Son muchos los expertos y expertas que a nivel mundial han pedido que se regule esta nueva tecnología porque, conscientes de la oportunidad que ofrece, también hay muchos riesgos que deben estar controlados. Vamos a hablar de ello con Javier Arcilla, que es magistrado y experto en inteligencia artificial. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, recientemente ha dicho usted que la regulación que propone la Unión Europea es un paso importante, pero también considera que esta normativa debe ser equilibrada. ¿En qué sentido cree usted que hay que equilibrarla? El problema en todos estos ámbitos de nuevas tecnologías es que cuando entra la regulación se pierde la innovación. La nueva ley de inteligencia artificial, que será un futuro reglamento cuando se apruebe por parte del Consejo de Europa, Consejo Europeo, lo que intenta a través de una serie de exenciones es integrar regulación pero facilitando la innovación. ¿Y cómo facilita la innovación? Porque al establecer una serie de riesgos, riesgos inaceptables, riesgos altos, riesgos medios, riesgos limitados, en los riesgos inaceptables establece exenciones, por ejemplo, a los efectos de innovación y desarrollo, es decir, todas aquellas inteligencias artificiales que no podrían desarrollarse por cualquier persona, si está en el ámbito de la innovación y el desarrollo, sí podría ser una excepción, una exención. Y por otra parte, también en cuanto a los estados por cuestiones de seguridad nacional. Es verdad que estas exenciones en cuanto, por ejemplo, el examen biométrico, la vigilancia biométrica y a distancia y en tiempo real de las personas o incluso mensajes subliminales se permite a través de exenciones a los estados. En aras de la seguridad nacional, este elemento de la seguridad nacional puede suponer determinados peligros, sobre todo por las diferencias que puede haber entre unos estados y otros sobre qué se considera seguridad nacional. ¿Qué cree usted que es lo más importante a la hora de regular la inteligencia artificial? ¿Qué es lo prioritario? Lo prioritario para mí es la protección de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Todo algoritmo que se utilice tanto en el ámbito de la administración pública como, por ejemplo, también en el ámbito de las empresas, tendría que ser susceptible de fiscalización, es decir, susceptible de ser examinado y, sobre todo, ser examinado siempre que afecte a los derechos fundamentales. Actualmente nuestra administración, la administración española, utiliza determinados algoritmos para resolver, por ejemplo, la concesión de ayudas. El sistema Bosco de resolución del bono social para el ámbito, por ejemplo, de la electricidad, es un algoritmo que en el fondo afecta a un derecho que no es fundamental, pero que afecta a la vida diaria, que es la energía, la electricidad, que puede afectar a la vida de una persona si, por ejemplo, está conectada de manera constante, o que puede afectar a que una persona durante el invierno no pueda vivir porque pasa frío, o incluso durante el verano no pueda vivir porque incluso pasa excesivo calor. Un bono social, como es el que se concede a través de un algoritmo, es decir, el algoritmo es el que decide si tú, reuniendo todos los requisitos, tienes o no acceso a la ayuda, ese algoritmo afecta a la ciudadanía y por lo tanto tendría que ser fiscalizable y de hecho no lo es. Hay determinadas plataformas como Cibio que están solicitando información sobre ese algoritmo y bueno, pues están teniendo problemas para su facilitación. Pero también en el ámbito de las empresas privadas. Por ejemplo, con la ley Rider, el artículo 64.4 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, lo que dijo es que los comités de empresa tenían que tener acceso, o la empresa en todo caso tenía que facilitarle todos aquellos parámetros que informan los algoritmos que pueden tomar decisiones sobre el derecho al trabajo de las personas. Es decir, si por ejemplo un repartidor accede a este pedido u otro repartidor distinto. Esto afecta a los derechos fundamentales, al derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser discriminado en el ámbito del trabajo o puede no serlo. Estos algoritmos, por lo tanto, afectan a un derecho fundamental y deberían también de ser fiscalizables. Es verdad que la reforma de la ley Rider no da acceso al código fuente, sino simplemente a los parámetros que informan esos algoritmos, pero incluso un paso más allá sería la posibilidad de que los comités de empresa accedieran a ese código fuente. Ha señalado usted también que esta regulación debe ser justa, lo apuntaba, para evitar daños en la esfera privada. ¿Qué daños puede generar en lo privado una inteligencia artificial mal regulada? Pues, por ejemplo, en el ámbito privado puede afectar directamente al derecho al trabajo. Imaginemos algoritmos que se dedican a seleccionar currículums en las empresas. Ya afecta al derecho al trabajo y eso es el ámbito privado. Por una parte porque es una empresa privada y por otro es porque es tu vida. Es decir, la manera de subsistir, tanto para ti como para tu familia, que es el trabajo, y por lo tanto es lo que afecta al derecho del trabajo, puede verse, si no está bien regulado el uso de los algoritmos, puede verse afectado. De hecho, en el ámbito incluso de los seguros, la ley de inteligencia artificial, el futuro reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, señala como un riesgo alto la utilización de algoritmos
en la concesión de seguros. ¿Por qué? Porque se pueden crear determinados perfiles de personas que no pueden acceder a seguros, y al no poder acceder a seguros pueden, por ejemplo, no poder conducir, o pueden, por ejemplo, no poder comprarse una casa porque no tienen un seguro que les exige a lo mejor el banco para concederle la hipoteca, o no van a poder incluso atender a determinadas inclemencias desde el punto de vista sanitario porque tampoco se les concede un seguro. Es decir, una inteligencia artificial mal regulada que perpetúe sesgos puede impedir que personas que a lo mejor pueden en la escalera social ascender no lo hagan como consecuencia del origen del que proceden y de los sesgos que la inteligencia artificial puede aplicarles. A comienzos de este año, un robot con inteligencia artificial ha participado como asesor legal en la defensa de un acusado en Estados Unidos. ¿Usted cómo ve esto? La idea era que participara, pero al final no tuvo lugar esa participación. Es decir, esta empresa ya se dedicaba previamente, a través de una especie de bot, de chat, a asistir legalmente a las personas. En febrero-marzo iba a tener lugar una vista pública en la que iban a utilizar ChatGPT como asesor, de tal manera que una persona que no era abogada iba a asistir a un juicio y ese asesor le iba a ir dirigiendo y diciéndole lo que debía decir en juicio. En Estados Unidos eso no se permite, porque no se permite introducir determinadas tecnologías en el ámbito de los tribunales, cuestión que en España al menos no está regulada, y al final no se pudo celebrar ese juicio. De hecho, no tuvo lugar. Se amenazó incluso por parte de los colegios de abogados, incluso de ponerle una multa de casi $1 millón si utilizaba esa tecnología dentro de un juicio, y al final no tuvo lugar. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Que en un futuro sí que va a poder haber bastantes asistentes virtuales desde el punto de vista legal. Ya ChatGPT es un asistente, pero no está, por así decirlo, ajustado, no tiene un ajuste fino, lo que se denomina en el ámbito de la inteligencia artificial un fine tuning, para asuntos legales. Es verdad que, por ejemplo, la diferencia entre GPT 3.5 y GPT 4 es que en un examen de acceso a la abogacía, GPT 3.5 quedó entre los 10 últimos y GPT 4 quedó entre los 10 primeros. Sin embargo, al menos en el ámbito español, no tiene un conocimiento legal lo suficientemente profundo como para ser un asistente legal. Cuestión distinta es que se lleva a cabo por parte de las empresas un ajuste fino de los determinados modelos de inteligencia artificial para que sí pueda serlo. Pues Javier Ercilla, magistrado del Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria, también experto en nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un saludo. Muchas gracias, buenos días, hasta luego.